Buenos días, bienvenidos nuevamente como todas las mañanas al estudio de la palabra de nuestro Dios aquí en este canal de Diariamente con la Biblia. Todos los días, todas las mañanas leemos un capítulo de la Biblia en el programa de Reavivados por su palabra. Gracias por seguirnos, suscríbete al canal, dale like, comparte, también comenta, para que así podamos llegar a muchos más con el estudio de la Biblia. Bendiciones, vamos a leer hoy el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Pedimos tu bendición, tu dirección, tu cuidado y también sabiduría para entender tu palabra. Danos fuerza para seguir adelante. Oramos por cada uno de los que necesitan o piden o tienen necesidades, Señor, fuertes. Tu bendición puede estar con ellos también en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 25. ¿Qué dice el Señor esta mañana? ¿Cuál es el mensaje del Señor esta mañana? Bueno, voy a leer, murió Joás, el hombre que al final, pues se desvió del camino del Señor. Y entonces dice, comienza a reinar su hijo, dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 2. Esto es interesante. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Intentó hacer lo recto. No de todo, porque a veces no queremos entregar todo nuestro corazón al Señor. Dios quiere totalmente tu corazón. Dios quiere enteramente tu corazón, no a medias, no por partes. Dios quiere una entrega total. Y hizo lo bueno, como muchos quizás hacen lo bueno, pero no con todo su corazón. Porque cuando Dios pide el corazón, entonces ellos dicen más adelante, después. Entonces dice la palabra del Señor. Y luego que fue firme, que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre. Es decir, tomó venganza, no dejó la justicia a Dios, sino que él tomó la venganza porque aquellos que habían asesinado a su padre, Joás, ahora él se levanta y toma la venganza y los manda a matar. Entonces dice, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. El principio que encontramos, lección que encontramos, cada quien morirá o será condenado por sus propios pecados. En otras palabras, la salvación es muy personal, es individual. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de nuestros actos, de nuestros hechos. Por eso usted no vea al otro como ejemplo. Usted decida al Señor, aunque aquel nos lleve buen ejemplo, aunque aquel no quiera, aunque aquel le desanima, aunque fulano se ría de usted, usted sirva al Señor. Porque finalmente la lección de esta mañana es que la salvación es personal, es individual. Cada quien pagará conforme a sus obras. Y esto es lo que la palabra del Señor nos dice esta mañana. Cada quien es responsable de sus hechos. Entonces dice, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefe de millares de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fue hallado 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Su preocupación era tener gente, tener soldados para guerrear o para protegerlos. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. La advertencia de Dios, no vayas, porque ellos no están con el Señor. Él reinaba en Judá. Entonces él tomó gente de Israel, que ya estaba dividido el reino, las 10 tribus, que la capital estaba en Samaria.
el otro reino, el reino del norte. Y él fue a pedir ayuda. Él dijo, no tienes que hacerlo, tu ayudador soy yo. Ellos no andan en los caminos de Dios. Esta mañana, la lección que encontramos es, no pidas ayuda con otro. Porque si Jehová es tu ayudador, Él te dará la victoria. No necesitamos apoyarnos en otro. No necesitas apoyar tu vida en una teología, en una filosofía, en una ideología. Es Jehová de los ejércitos en quien nosotros tenemos que buscar el auxilio y la ayuda. Y claro, dice el Señor, que tienes que ir a buscar allá. Si yo no estoy con ellos no siguen mis leyes, ellos son rebeldes. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, manda una reprensión. Esta mañana, ¿dónde estás tú buscando ayuda? ¿En dónde quieres encontrar ayuda? Jehová dice, yo soy tu ayudador. Entonces, dice, pero si lo haces y te esfuerzas para pelear, versículo 8 dice, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Si tú vas, dice Dios, como no estoy contigo, tú estás desobediente, vas a perder, vas a ser derrotado, vas a caer delante del enemigo, porque es Dios el que da la victoria. Lección 3, el único que nos da la victoria es Jehová de los ejércitos. Sin Él estamos perdidos, vamos a la deriva y claro lo que dice ahí, si lo haces, aunque te esfuerces con tus propias fuerzas, vas a fracasar. Puedes hacer tu esfuerzo personal, puedes poner todo, pero si Dios no está contigo, entonces es un fracaso seguro. Y esta es la lección. Podréis estar seguro con lo que tienes, con lo que eres, todo, pero es un esfuerzo que tú haces, tarde o temprano caerá entonces rendido, dice la palabra del Señor. Entonces, el único que puede dar la victoria y derribar es Dios. Por eso dice el versículo 9, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios, de Jehová, respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. A veces dijo, bueno, entonces Amasías tenía, y esto es lo que encontramos aquí, el deseo de escuchar a Dios. Y dijo, bueno, sí, Señor, tienes razón, pero ¿qué voy a hacer con todo lo que invertí? Dice Dios, no te preocupes, yo te daré de más. Querido hermano, si tú pierdes por servir al Señor, perdemos amigos por servir al Señor, perdemos tal vez algún trabajo por servir al Señor, dice Dios, no te preocupes, y yo te daré más. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, Jehová puede darte mucho más. Ve en este día con la seguridad diciendo, dejo esto porque Dios me puede dar mucho más de lo que tú tienes, de lo que tú piensas estar seguro, pero si estás lejos de Dios, bueno, deja eso y dice Dios, vente aquí y yo te daré mucho más. Creamos porque Dios nos puede dar y nos da en abundancia cuando confiamos en Él. El problema es que dudamos y no caminamos y nos quedamos parados. Dios dice, ven, yo te daré mucho más. Te daré el doble, el triple, 4 veces. Si tú así decides confiar en mi palabra. Entonces dice, Amasías entonces apartó el ejército de la gente que había venido a él a Jerusalén para que se fuesen a su casa. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. No importa que se enojen, pero tú sirve al Señor. No importa aunque se encolericen, pero tú mantén en alto los principios de la palabra del Señor. Amasías fue a decirle, ¿sabes qué? Siempre ya no los voy a ocupar, porque Dios me está mandando que yo no haga eso, porque yo escucho la voz de Dios. Y qué difícil es clamar por la voz del Señor, levantar en alto los principios, porque muchas veces somos avergonzados, muchos se van a enojar, tu familia se va a enojar, tu familia te va a dejar de hablar, muchos son abandonados, muchos cortan su amistad porque sirven al Señor y vuelven encolerizados. Ese pueblo dijo, estamos molestos, estamos encolerizados porque tú estás obedeciendo a tu Dios. Y se fueron.
pero él le había confiado, había aprendido a confiar en el Señor. Esta mañana es el mensaje tan sencillo para tu vida y para nuestra vida. No importa aunque se encolericen, no importa, sigamos obedeciendo al Señor. Aunque la multitud, la muchedumbre tenga otros conceptos de Dios y tire de lado los principios de la palabra del Señor, mantengamos siempre el ánimo de servir al Señor. Y entonces dice: esforzados entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Finalmente Dios le dio la victoria a Amasías, contra sus enemigos que querían destruir a Amasías. Pero Dios dice: mira, yo estoy contigo y vas a salir victoriosos. Y entonces dice: mas los del ejército que Amasías había despedido para que no se fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y los quemó incienso. Qué terrible otra vez. Como seres humanos se nos olvida cuán débiles somos. Por eso necesitamos todos los días de Dios. No basta solo un día, solo un momento, solo una vez a la semana. Es que es todo momento, donde tú vayas, donde te encuentres en tu trabajo. A Amasías, que Dios le había dado la victoria, vio la mano de Dios destruir a sus enemigos y ahora se inclina ante estos dioses. Mire, no nos burlemos y tampoco juzguemos de Amasías. Muchas veces así hacemos nosotros. Dios te restaura, Dios hace un milagro y prometes, pero ya nunca vuelves. Dios te ha sanado, pero no te acuerdas de Él. Sigues tus caminos, como diciendo: aquí no pasó nada. Y este es el mensaje del Señor. Y miren, y dice, volviendo a Amasías, dice: por eso se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Amasías, ¿en dónde está tu cerebro? ¿En dónde está tu cabeza? ¿Por qué has hecho esto? Siempre Dios nos amonesta. Esta mañana probablemente la misma amonestación de Dios para nosotros. ¿Por qué tú estás lejos? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué abandonaste el barco? ¿Por qué abandonaste el redil? ¿Por qué? Sabiendo que hay otros dioses en este mundo que ni te van a librar del problema en que tú te encuentres. ¿Por qué te vas de la presencia de Dios? ¿Por qué? Sabiendo que es el único que nos puede dar la victoria a través de su palabra. Dice el Señor esta mañana: no te vayas. Si un día ya te fuiste porque viste a fulano, a sutano, vuelve. Es que la seguridad está en Jehová de los ejércitos. Siempre Dios te amonesta. Si eres uno de los que un día estuviste en la casa del Señor y hoy estás lejos, porque hay muchos que van, comienzan, pero se alejan porque vieron al ser humano, no vieron a Dios, no vieron su palabra, decidieron no depender de Dios, solo depender de los otros, de los hermanos, de sus prójimos, de sus vecinos. Entonces ahí está la perdición. Por eso dice el mensaje del Señor: y habiéndole el profeta hablado estas cosas, le respondió: te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Pero Dios no tiene la culpa, porque Dios ha advertido. Dios pone el camino, verdad, en la vida y la muerte, y tú decides. Si tú decides el camino de la muerte, pues llegará la destrucción. Y aquí fue con Amasías, tomó la decisión de dejar a Jehová y adorar a otros dioses. Como consecuencia, pues viene entonces el juicio. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara, él con el otro rey del reino del norte. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo
por mujer, y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú pues, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte, quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas su mal en que puedas caer tú y Judá? Entre familiares espirituales había problemas. Dice, ¿qué necesidad tengo que tú vengas? Mejor quédate donde estás. Y entonces dice, mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en mano de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Subió pues Joab, rey de Israel, y se vieron cara a cara, y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, el cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa, porque Dios ya lo había advertido. No tienes que subir, no tienes que pelear, pero la terquedad del ser humano, la necedad del ser humano es tan grande. Entonces dice ahí, huyeron, perdieron, porque sin Dios estamos perdidos. Si desobedecemos a Dios, somos derrotados fácilmente por el enemigo. Y entonces dice la palabra del Señor, y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Fueron derrotados Amasías por el rey de Israel, el rey de Samaria. ¿Por qué? Por la terquedad, por la desobediencia. Y así nos pasa a nosotros, por nuestra necedad, por nuestra desobediencia, por nuestra esa necesidad de dejar a Dios, pues somos destruidos. Ahí está claro. Dios le advirtió, pero no oyó, y fueron destruidos. Todos, total, su casa, todo, el templo, aún las cosas sagradas fueron llevadas ahí. Y noten lo que dice, y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Note lo que dice la palabra del Señor. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, comenzaron a conspirar con él. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba con él, porque él mismo había abandonado a Dios. Y conspiraron y lo destruyeron. La diferencia es que cuando Dios está con nosotros, si obedecemos, muchos conspirarán contra ti, pero Dios te dará la victoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. He ahí la diferencia. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Y no nos jactemos del tiempo de nuestro servicio a Dios, sino dile, Señor, gracias porque tú eres el que me da tu gracia y tu misericordia siempre. Por eso la bendición, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entregarnos de todo corazón y ser parte de aquellos redimidos que un día esperaremos tu segunda venida y nos iremos contigo. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana aquí mismo en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.